desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados del deporte rey del motor, de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a hablar de un único gran premio, el Gran Premio de Italia, que trae mucho consigo, que es el último de estos 3 grandes premios que hemos enlazado, semana sí, semana también, y que además venía con todo el aliciente de que era la segunda carrera con un horario distinto, con una configuración distinta de fin de semana y que pues emula un poco el que ya hemos visto en Silverstone. Para comentar lo que ha dado de sí este Gran Premio, hoy no tenemos a Juan, pero sí tenemos a José. Muy buenas, José. Hola, buenas. Por aquí una semanita más. Y también tenemos a Emma. Muy buenas, Emma. Hola, buenas a todos. Pues hoy, como siempre, tenemos dos partes, ¿no? Una, como hicimos en el Gran Premio de Gran Bretaña, la evaluación del formato este sprint y después lo que ha dado de sí la carrera con este nuevo capítulo en la saga Hamilton versus Verstappen, Verstappen versus Hamilton. Efectivamente. Algo de lo que, bueno, vamos a intentar que salga en su momento, pero ya empiezan a derivar el tema hacia ahí, ¿no? Bueno, pues lo primero vamos a comentar una pequeña noticia que confirmamos de cara ya para el siguiente Gran Premio, y es que Emma se recupera Kimi Räikkönen, que no pudo correr en las 2 últimas carreras, que fue sustituido por Robert Kubica, y que, bueno, pues ya está recuperado, ya tiene el ok y podrá correr en el Gran Premio de Rusia, que es el siguiente Gran Premio, que será este fin de semana, no, el siguiente. Sí, si no se tuerce la cosa, que no sería la primera vez que alguien que tiene todo controlado y tal, de a última hora se le tuercen las cosas. Por ejemplo, quiero recordar el velocista este español, que ahora creo que está número 1, John Ram, que había pasado el COVID y se había vacunado y no sé qué, que se perdió los Juegos Olímpicos porque a última hora el test dio positivo cuando el tío, pues eso, ya lo había pasado, ya encima estaba vacunado y etcétera, 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 ¿no? O sea que, bueno, yo hasta que no lo vea subirse al monoplaza el sábado en acción real, ahí entonces me creeré que ha vuelto Kimi y que ha pasado los respectivos test, ¿no? Porque no hay que olvidar que en Holanda, en Países Bajos, Zandvoort, el tío hizo los entrenamientos libres del viernes. O sea, y fue ya a partir del sábado cuando no estuvo, ¿no? Eso sí, lo ha pasado sin ningún síntoma, al menos eso es lo que se ha desprendido de sus historias de Instagram y post, lo cual me alegro, ¿no? Que lo haya pasado sin síntomas de ningún tipo y nada, en teoría, si todo va bien, como decía antes, pues volver a Kimi en el Gran Premio de Rusia, uno de los últimos de su etapa en Fórmula 1, ¿no? Que, como ya comentamos hace unas cuantas semanas, anunció que se retiraba. Esta temporada será la última. Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues entra Kimi de nuevo en la parrilla, sale Kubica, que había venido a sustituirle. Y nada, nos metemos ya directamente al Gran Premio de Italia, porque creo que no tenemos así ninguna cosa más destacable, ¿verdad, Emma? No, seguimos pendiente del otro asiento que queda por confirmar de Alfa Romeo. Se han sumado candidatos de peso en las últimas semanas que traen bastante dinero, pero de momento no hay ninguna confirmación y vamos a ver cuánto lo dilata Fred Vasseur el anuncio del compañero de Valtteri Bottas, ¿no? Imagino que yo esperaba que lo anunciaran, si no coincidiendo con el Gran Premio de Italia, pues días después, pero imagino que ahora ya puestos, igual esperan a
a cómo se acaba de configurar por ejemplo, la F2, ¿no? A ver quién gana y tal, porque ahí Alfa Romeo tiene algún que otro piloto interesante eh, entre comillas, su escuela, que, bueno, pues puede formar parte de candidato o dar pie a que siga en Fórmula 2 y que entre o Nick de Vries, que ya lo comentamos, ahora en las últimas semanas el nuevo candidato que trae billetes es Zhu, el chino que pertenece de momento al programa de pilotos de Alpine y que va también bastante arriba en el campeonato de F2 y seguramente me deja algún candidato más por ahí y tal, pero entre esos, y no hay que olvidar que el propio Giovinazzi, pero en principio todos dicen, se han puesto de acuerdo en que lo que parece claro es que Giovinazzi no sigue. Eso es lo que está claro. ¿Quién va a ser su sustituto? Eso ya no es lo que falta por saber. Pues con esto entonces nos vamos para Monza, al Gran Premio de Italia. Y aquí pues tenemos, como siempre, que hablar de clasificación y de carrera, pero bueno, recordemos, ¿no? Con esta diferencia de que hemos venido a Italia con este nuevo formato de Gran Premio con clasificación al sprint. Con lo cual, Emma, ¿qué destacamos del fin de semana antes de la carrera? Antes de ir con eso, Dani, si me permites decir que la verdad que están la gente de la Fórmula 1 y los que organizan el Gran Premio están un poco preocupados porque no se han vendido muy, 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 muy pocas entradas, menos de las que estaban disponibles, muchísimas menos, para acudir al Gran Premio, ¿no? Lo cual es preocupante. Ir a Monza en teoría es como, lo tenemos como el templo y tal, una de las catedrales de la Fórmula 1 y creo que para la carrera estaban vendidas como 16.000 entradas, una cosa así, que eso es nada y contrasta mucho con lo que vimos en el Gran Premio anterior de Holanda, ¿no? Donde lo que vimos sobre todo en las gradas repletas, ¿no? Con lo cual están bastante preocupados porque claro, si no son capaces de atraer público, evidentemente el Gran Premio no es viable financieramente y si ya algún tiempo atrás llegamos a comentar que Monza estaba ahí en el candelero de que igual se caía, pues si no es capaz de atraer público, que hay varios factores que influyen en eso, ¿no? Que la forma en la que está Ferrari, que no hay ningún gran piloto italiano ahí por las habichuelas jugándose tal, pero en fin, ahí hay otras cosas que contrarrestan a esto, ¿no? Que ver un campeonato entre dos pilotos de diferentes escuderías ahí face to face, pues yo al menos me atrae, ¿no? O sea que ahí tienen que depurar a ver qué pasa, porque la gente no va a Monza. A ver, también te digo que no es momento como para sacar conclusiones de la venta de entradas. Por una parte, en el caso de Monza, por ejemplo, creo que el gobierno, no sé si el gobierno italiano o el gobierno local, permitió que se vendieran entradas súper tarde. Por lo tanto, a lo mejor mucha gente que hubiese querido ir no ha podido ir porque no le ha dado tiempo a organizar un viaje. Por otra parte, los precios eran altísimos, como pasó el año pasado con el Gran Premio de Portugal. Es cierto, Que se eso es uno permitió, de los factores, es cierto, no sé, el alto yo, precio yo por de las ejemplo, entradas. lo hablamos el año pasado en el podcast. Yo hubiese ido al Gran Premio del Algarve si una vez que supe que había público, yo miré y cuando vi que la entrada para un día eran 300 euros, dije, pues lo veo por la tele. Ujú. Entonces, Sí, aquí a lo que comenta José del precio, que es un factor importante, evidentemente, si quieres que la gente vaya, ponga entradas un poquito más baratas. También influye que no había entradas disponibles de Pelús, ¿no? Que normalmente suelen ser las más baratas. O únicamente creo que había de tribuna, que suelen ser las más caras. O sea que, y aparte, también comenta José, había restricciones y tal, pero bueno, contrarresta mucho del fin de semana pasado, Holanda repleto, y aquí pues unos agujeros
importante ya. Y es que hasta el propio Kubica comentó que vio más banderas polacas que italianas. Que yo si fuera italiano, hostias, estaría un poco tristón, ¿no? En el Gran Premio de casa, que todos tenemos alguna que otra imagen del podium repleto, la recta principal de Monza sediada por gente y tal, pues estamos en esas, pero en fin, que se lo tienen que mirar, ¿no? Evidentemente. Y comentar, nada, antes, primero la clasificación del viernes, que a mí me sigue costando esto de ponerme a las 6 de la tarde aquí en España, ya con fuego real y tal, me sigue costando, pero quizás un pelín menos que, las cosas como son menos que lo que pasó en Gran Bretaña. Y en esta clasificación, pues en la Q1 se quedaron más o menos lo que suele ser habitual: Mazepin, Kubica, Schumacher, Tsunoda y Latifi. En Q2 se quedaron Russell, Ocon, Alonso, Stroll y Vettel. Y en la Q3 entraron Giovinazzi, que fue 10º, 9º fue Pérez, que se sacrificó para que Verstappen quedara lo más alto posible, dándole rebufo. De ahí que en gran parte hubiéramos visto a Sergio Pérez en 9ª posición. 8º fue Leclerc, 7º Carlos Sainz, 6º Gasly, 5º Ricardo, 4º Norris. Gran papel de los McLaren, que desde los libres 1 pintaban muy bien, y de hecho yo imagino que viendo el nivel de los McLaren, fue lo que hizo un poco Red Bull decir, bueno, vamos a sacrificar a Pérez, porque lo que no puede ser es que, vale, que nos quede por delante Hamilton, es asumible, pero encima que nos superen los McLaren, pues entonces ya empezamos a perder, ¿no? Con lo cual sacrificaron a Pérez para que al menos Verstappen quedara al ladito de Hamilton, que fue lo que sucedió, ¿no? 5º fue Ricardo, 4º Norris, 3º Verstappen, 2º fue Hamilton y pole para Bottas. Es cierto que con Bottas hubo sanción porque Mercedes decidió que estrenara unidad de potencia en este Gran Premio, con lo cual sí, clasificó, hizo entre comillas la pole, aunque oficialmente no es la pole, y salió primero en el sprint, pero lo que sabíamos es que seguro en la carrera iba a salir último por cambiar la unidad de potencia, con lo cual era una primera posición entre comillas ficticia, ¿no? Porque sabíamos que de cara a carrera no iba a contar así de primeras, ¿no? Y después en el sprint, quizás un poco bastante soso la carrera sprint a 18 vueltas. Realmente lo único a destacar de la clasificación al sprint fue el fallo de Hamilton en la salida. Se le colaron los dos McLaren, fruto de que salió mal, y evidentemente se le complicó ya. A partir de ahí se le complicó el fin de semana, que en principio pintaba muy bien, porque los Mercedes, en especial él, fruto de que Bottas tenía la sanción, se veía claro que tenían un extra con respecto a Red Bull, al menos aquí en Monza. E incluso tanto era extra de Mercedes que los McLaren también estaban ahí dándole la vara a Red Bull y un poco también a Mercedes. Pero el resto de lo que fue el sprint fue así bastante soso y sin apenas, a diferencia de lo que pasó en Gran Bretaña, donde por ejemplo vimos a Fernando que no sé cuándo, ya no me acuerdo cuántas posiciones recuperó en los primeros instantes, 5 o así, pero aquí no hubo ni eso, no hubo espacio a que alguien hiciera una machada o algo así extraordinario. Aquí nada, salvo lo de Hamilton, los primeros metros, después estabilizó todo y no hubo ningún sobresalto, ¿no? Y consiguió la victoria Bottas, que se llevó los 3 puntos, segundo fue Verstappen, que se llevó 2, y tercero Ricardo, que se llevó 1, que la verdad ha sido, eso combinado con respecto a lo que pasó carrera,
el fin de semana más redondo de Ricardo yo diría, desde que abandonó Red Bull. Este ha sido el fin de semana más redondo de Ricardo, ¿no? Teniendo en cuenta también su paso por Renault. Y nada, con esto pues teníamos que en la carrera salía en la pole Verstappen, pese a todo, pese a que en teoría Mercedes estaba siendo superior, pues Verstappen iba a salir en la carrera en pole, segundo salía Ricardo, tercero salía Norris, Hamilton salía cuarto, así sucesivamente, y en las últimas posiciones salió Bottas. Por cierto, aquí en el sprint también una cosa a señalar es que nada más arrancar la carrera, Gasly, que salía sexto y salía muy bien, pues tuvo un pequeño roce con un McLaren, creo que Ricardo, lo suficiente como para que se le rompiera el alerón delantero y nada, instantes después de la primera variante se le acabó de romper de todo y nada, acabó fuera, abandonando. Y ahí empezó también el calvario de Gasly, que acabó desembocando en carrera donde nada, duró no sé cuántas vueltas, 4 o así, y tuvo que abandonar. Y eso sumado a Sonoda, que no pudo ni arrancar la propia carrera, pues lo que cambian las cosas. El año pasado en AlphaTauri estaban con las orejas celebrando la victoria de Gasly y un año después, pues cero patatero. Con todo esto, no sé, José, si querías decir algo. ya No, ves. estaba pensando lo que comentaba un poco Emma al principio. El sprint, ¿qué? Es que justo es lo que dice Emma. Hubo muy poca acción en el sprint. Y me he quedado pensando, a partir de ahí, no sé, me he quedado reflexionando mientras Emma lo terminaba de contar, que claro, ha habido poca acción en el sprint, porque en Fórmula 1, por lo general, hay relativamente pocos adelantamientos. Entonces, hacer un sistema de clasificación, una carrera corta, donde lo más normal es que haya aún menos adelantamiento, pues me ha surgido la duda de si no es un poco una idea de bombero. Y en Monza parece que no, pero es terriblemente difícil adelantar, porque como todos van con baja carga y Exacto. tal. Y claro, cuando se presentó lo de la clasificación al sprint en 3 circuitos concretos, yo dije, después de leer cómo iba a funcionar el sprint, ¿no? Dije, bueno, han elegido circuitos donde históricamente habrá más adelantamientos o donde parece que sea más fácil adelantar por aquello de darle emoción a la carrera del sábado. Pero ahora lo pienso y, bueno, Silverstone es medio qué, pero es verdad, es que en Monza hay pocos adelantamientos y no sé, es que tampoco sé cuál hubiese sido el circuito adecuado. Pero es que, claro, en Fórmula 1 se adelanta poco, por lo general. Entonces, no sé yo si este cambio de criterio es hacer un poco, convertir el sábado en un domingo más aburrido, salvo el día en que pase algo. El día en que llueva o haya un accidente o pase algo. Sí. Algo digamos, fortuito o extraordinario o externo a la carrera. Pero un circuito en seco con un día soleado en un circuito cualquiera, lo normal es que el sábado no pase absolutamente nada. Claro, no sé yo hasta qué punto eso está bien Sí, pensado. yo creo que el sprint, tomándolo únicamente individualmente, no hay, teniendo en cuenta la muestra que hemos tenido de las 2 veces que lo hemos visto, no genera mucho, pero como efecto colateral de cara a la carrera, yo creo que ahí sí que ha generado, porque yo creo que ya no es coincidencia que justo en los 2 eventos de sprint que hemos tenido han sido donde han colisionado los 2 líderes del campeonato. Yo creo que no es casualidad que justo en los 2 grandes premios donde hay este formato ha sido justo donde se han tocado Verstappen y Hamilton de forma importante, ¿no? Evidentemente, fruto del sprint, que lo hablamos en Silverstone, hay ya un
un aprendizaje de lo que puede pasar después en la carrera del domingo, ¿no? Y si ya sabemos, los pilotos y las escuderías ya sabían que iba a ser difícil adelantar, viendo lo que pasó en el sprint, ya sabían que en carrera era ahora o nunca, ¿no? Porque no podías dejar escapar ninguna oportunidad de adelantar posiciones porque te podías encontrar en un atasco y no salir del atasco, ¿no? Con lo cual yo creo que genuinamente no provoca, salvo que, como decía José, que de repente llueva o como pasó con Alonso en Silverstone, que te adelante 5 posiciones y tal, y algo así aislado, pero genuinamente no genera tanto, pero como efecto colateral sí que está provocando cosas en carrera, aunque sea que Hamilton y Verstappen se den de joyas. Sí, totalmente. Y nada, con todo esto nos plantamos el domingo con esa clasificación al sprint de la tarde anterior y con mucho interés por ver cómo, digamos, luchan los dos coches punteros por arriba. Verstappen, que salía en primera posición, y Hamilton, que salía en cuarta, con esos dos McLaren metidos por el medio, Ricciardo y Norris. Luego, ¿qué es lo que tenía que decir Ferrari con respecto a los que vienen por detrás? Y sobre todo, los coches punteros que no estaban donde tenían que estar, cómo, digamos, gestionaban el volver a sus puestos, ¿no? Pérez, que estaba en octava posición, que lo tenía bastante mejor, ¿no? Pero que Bottas, que salía en decimonovena y que desde luego con el coche que tenía sí que tenía que hacer una remontada a priori de forma relativamente sencilla, viendo pues la superioridad de este coche, ¿no? Y nada, llegamos a la salida, al momento importante, y aquí pues tenemos una salida luchada de tú a tú, y que si esperábamos que los rivales fueran Verstappen y Hamilton hace una buena salida, Verstappen no tanto, y aquí se mete en el medio pues un Dani Ricciardo que, como decíamos al principio, ¿no?, que ha sido uno de los mejores fines de semana prácticamente desde salir de Red Bull, y que consigue meter su McLaren en primera posición, le quita ese puesto a Max Verstappen. Hamilton ataca también duramente y en un primer momento parece que consigue ganarle la posición a Norris, pero bueno, la lucha en esa primera chicane, en esas primeras curvas, al final hace que bueno, un poco sitio que hay, que Hamilton tenga que levantar, que tenga que pensar un poco fríamente con la calculadora y no arriesgar en estas primeras vueltas, y se sigue manteniendo en la cuarta posición finalmente. A partir de aquí pues empezamos a ver cómo los dos primeros coches pues van cogiendo distancia, como Ricciardo y Verstappen. Se monta otro grupito con Norris y con Hamilton, pero llega primer susto de la carrera cuando Giovinazzi, que consigue rebasar a Carlos Sainz, se mete entre los dos Ferraris, y ahí hay un pequeño toque que al meterse justo delante de Sainz no puede evitar pues ese golpecillo que te termina sacando a Giovinazzi de la carrera, de la pista, y tenemos ya el primer virtual safety car, que si bien pues no propicia demasiado baile en los boxes, sí que da algo de respiro a los neumáticos, porque van a conseguir retrasar un poco más la primera parada, algo que, como bien han dicho antes, el circuito de Monza a priori no es tan sencillo de adelantar como puede parecer, y es un momento crucial el tema de las paradas en boxes, cuando seguramente sí que se puedan producir por distintas distintas estrategias de paradas y de los pilotos y de los equipos, y alguien pues que adelante o que retrase pues puede hacer que haya un cambio en la clasificación. Una vez que se retoma todo esto, pues volvemos a un poco lo mismo, ¿no? Ricciardo, Verstappen, los dos muy pegados.
Por detrás, Norris y Hamilton también peleando por posición. A partir de ahí, un poco en tierra de nadie, viene Leclerc. Y luego ya a partir del sexto clasificado, que es Sainz, sí que ya viene un poco más fuerte y un poco más pegado. Como decía, importante también ver qué es lo que pasa con los otros dos coches importantes involucrados en la carrera, porque al final el Mundial es cosa de Verstappen y de Hamilton, pero el otro Mercedes de Valtteri Bottas y el otro Red Bull, que el de Sergio Pérez, también tienen algo que decir en cuanto al Mundial de pilotos y seguramente en cuanto a, bueno, pues entorpecer al rival de su compañero de equipo para beneficiar al equipo. Sergio Pérez viene bastante fuerte, recuperando posiciones, pasando a Carlos Sainz, bueno, colocándose ya en una sexta posición y bueno, pues viendo un poco si es capaz de llegar al podium para conseguir el mayor número posible de puntos. Y Bottas ya alcanza pocas vueltas después, la vuelta 13, ya está en posición de puntos, con Fernando Alonso, que iba, digamos, en ese grupo de Sainz, por detrás de él, digamos, cerrándolo, iba pues ya en el punto de mira de Valtteri Bottas. A partir de aquí, pues todo es un poco buscar el susto, la estrategia, el sorprender a los rivales. Y el primero en entrar del grupo importante es Ricciardo, la vuelta 23. Ha estirado un poquito más los neumáticos y su estrategia es simple. Pone los neumáticos duros y ya directamente cuenta con llegar al final de la carrera con los mismos y no volver a parar. Verstappen no entra en ese momento, pero una vuelta más tarde sí que pasa por boxes para cubrir lo que acaba de hacer Ricciardo. Y la parada, aquí viene digamos, el principio de la parte más polémica y la más decisiva de la carrera. El cambio de neumáticos es muy malo porque tienen problemas y en vez de los menos de 3 segundos que estamos habituados en el equipo Red Bull, la parada de Max Verstappen dura 11 segundos, lo cual, si Daniel Ricciardo regresaba a la pista séptimo cuando ha hecho antes su parada, Max Verstappen sale noveno, con lo cual este incidente lo aprovecha Hamilton. Hamilton, durante las vueltas que queda en pista, aprieta todo lo posible el coche para conseguir reducirle la distancia con Verstappen, que además ahora con esa parada de 11 segundos le va a beneficiar. Y mientras no entran en boxes, pues consigue adelantar a Norris, que era directamente su rival en pista. Se pone de momento líder. Lando Norris va a hacer su pit stop, cosa que propicia que Hamilton lo imite para no sufrir un undercut. Y es aquí cuando Hamilton regresa a la pista, cuando tenemos el momento más importante, yo creo que de todo el fin de semana, y yo creo que uno de los que van a ser remarcables en lo que iba a ser la temporada, que todavía no sabemos cómo va a acabar, pero desde luego este incidente va a estar ahí. En el momento en el que Hamilton abandona el pit lane y está todavía en la zona protegida, digamos, de salida de los boxes, ya en la pista, en ese momento llegan Lando Norris y Max Verstappen. Lando Norris consigue zafarse de todo el problema, pero Hamilton sale sin medirse nada. Tiene que conseguir adelantar a Verstappen en la pista, tiene que conseguir esa posición. Sale, digamos, pegado al interior de la primera curva, tiene el interior de la primera curva de la chicane. Verstappen tiene la parte exterior, va por su izquierda, con lo cual, al llegar a la segunda curva, Verstappen va a estar por el interior y Hamilton por el exterior. Llegan emparejados a la primera curva, la dan muy pegados,
cuando van a dar ese segundo vértice de la curva, el que Hamilton tendría por el exterior y Verstappen por el interior. La trayectoria de Hamilton es ir del interior de la primera curva al interior de la segunda. El de Verstappen es ir también, obviamente, al interior de la segunda curva. Ninguno de los dos levanta, ninguno de los dos deja espacio, ninguno de los dos ve que haya otra forma de pasar que la que ellos tienen en mente. Y bueno, Verstappen se tiene que montar un poco por encima de la parte de la chicane. Ahí tenemos pues estos bordillos o estos badenes que lo que hacen es que el piloto holandés termine levantando el coche del suelo. El coche de Verstappen acaba literalmente encima del de Hamilton. La rueda trasera del coche de Verstappen pasa por encima de toda la estructura que tiene de respiración y sobre el motor el coche de Mercedes. De ahí la rueda incluso termina golpeando la cabeza de Hamilton, termina pasando por encima del halo, y los dos coches lo único que pueden hacer es salir recto por la segunda curva, con lo cual acaban en la puzolana, acaban en esa grava, un coche montado encima del otro. Verstappen ya ni lo intenta, obviamente está su coche subido al de Hamilton, se baja y coche destrozado, con la parte del fondo plano destrozada. Ya pues sale del coche y directamente caminando por la pista se va. Hamilton incluso en la retransmisión se ve que intenta ver si el coche sale de la puzolana y de debajo del coche de Verstappen para intentar continuar la carrera, pero obviamente de ahí pues no hay ningún tipo de opción. Coche de seguridad, tenemos la carrera pues ralentizada con el safety, y aquí los dos pilotos que están luchando por el Mundial de Pilotos fuera de la carrera, 0 puntos para ambos en lo que ha sido el domingo de carrera, y desde luego polémica, repeticiones, y bueno, todavía sin saber quién tenía la culpa. Los comisarios ya investigarán y le darán vueltas a qué es lo que ha pasado, pero bueno, la carrera, digamos que aquí pues da un giro brutal. Primer beneficiado, pues obviamente Dani Ricciardo, que se quitó Max Verstappen de detrás, con lo cual tira millas. Segundo beneficiado también Lando Norris, que se coloca detrás de su compañero de equipo. Compañero de equipo pues que desde luego pues no le va a dar facilidades, pero que puede intentar, digamos, disputarle la carrera. Un doblete al alcance de la mano de McLaren, algo que hacía muchísimo tiempo, ya no solo lo de ganar carreras, sino lo de conseguir hacer un doblete en un gran premio que tienen ahí fácilmente. Y luego ya pues todos los coches que vienen por detrás, que ganan esas dos posiciones que tenían Verstappen y Hamilton. Y aparte de dos rivales duros menos en el tramo final de la carrera. Después del safety car, bueno, Ricciardo sale primera posición, virtualmente está Leclerc metido en el medio de los dos McLaren, virtualmente, porque tiene que hacer cambio de neumáticos y tiene todavía que hacer parada. Eso, a partir de ahí, pues eso, Ricciardo, Leclerc, Norris, Pérez, que había estado recuperando, y con esto ya pues recupera prácticamente, se pone al borde del podium. Sainz, Bottas, que ya estaba en quinta posición. Stroll, Alonso, Russell, Latifi, pues copan las posiciones de puntos. Lando Norris rápidamente pasa a Leclerc, que se coloca, pues eso, ya realmente detrás de su compañero de equipo, donde virtualmente tenía que estar. Y a partir de ahí, bueno, pues nada, continuamos con una carrera en la cual en las posiciones de arriba poco ha ocurrido. Hemos visto pues como poco a poco se van afianzando los dos McLaren.
que Pérez no suponía ningún tipo de peligro. Luego Bottas, que tenía esa cuarta posición, y a partir de ahí, pues sí que ya teníamos un poquito más de guerra entre Sainz, Stroll, Alonso, venía un poquito, pues, intentando guerrear entre ellos. Finalmente, bueno, pues pocos cambios hemos tenido. Como decíamos, los tres primeros pilotos, pues no han tenido mucho problema para finalizar la carrera en esas posiciones que tenían. Ricardo primero, Lando Norris segundo, Sergio Pérez tercero. Lo que pasa es que después caería por una sanción, un adelantamiento indebido que le había hecho a Charles Leclerc, con lo cual caía a quinta posición. Valtteri Bottas, que entraba cuarto, pues asciende a tercero, con lo cual venía desde la última posición y conseguía subirse al podium. Puntos importantes que consigue para el equipo Mercedes. Cuarto, Leclerc, después de esa pérdida de posiciones de Sergio Pérez, y ya por detrás de ellos, que ya entraban en su posición. Sexto entraba Carlos Sainz, séptimo Stroll, octavo Fernando Alonso, noveno Russell y décimo Ocon. A partir de ahí, pues un décimo Latifi, décimo segundo Vettel, décimo tercero Giovinazzi, décimo cuarto Kubica, décimo quinto Schumacher, y ya, bueno, pues habían tenido que abandonar, aparte de Hamilton y Verstappen, pues Mazepin, Gasly y Tsunoda. Antes de meternos quizás con lo de Hamilton y Verstappen, yo destacaría evidentemente, como no puede ser de otra manera, a McLaren en general, a los pilotos, a la parte de gestión de equipo y tal, pero en general a todo McLaren, porque eh, es cierto que Hamilton y Verstappen abandonaron y Bottas estaba en recuperación por el tema del estrenar la unidad de potencia, pero genuinamente los dos estaban en esas posiciones. No es que le haya tocado la Bonoloto y hayan conseguido lo que han conseguido, sino que genuinamente los dos estaban ahí. Es cierto que todo se ha conjugado para firmar un doblete genial, espectacular, el primero de la temporada, cosa también señalable. Ni Mercedes ni Red Bull han podido firmar un doblete, va a McLaren y lo consigue, lo cual es digno de destacar. Hace un porrón de años que McLaren no consigue una victoria, pues más un doblete. Y después también le viene de perlas a Ricardo, ¿no? Que en un momento de la temporada yo creo que estaba casi depresivo, ¿no? No daba salido de roto ese mal, iba a decir malfario, ese estado de forma que tenía, mientras que Norris estaba siendo el niño bonito gracias a sus resultados geniales. Pues eso todo se ha venido un poco, no a pique, ¿no? Porque Ricardo tiene que seguir confirmando en próximas carreras, pero una victoria ya son palabras mayores, ¿no? Y viene después de todo un fin de semana donde Ricardo ha estado ahí, ¿no? Y después también destacaría a Bottas, que yo creo que ha sido la mejor actuación de Bottas de lo que va de temporada, ¿no? Pese a... Mira, hizo P1 el viernes, ganó el sprint, después en carrera tuvo que recuperar y ha acabado tercero. Teniendo en cuenta que estábamos hablando de las dificultades para adelantar en Monza, pues yo creo que no está mal. Evidentemente el piloto Mercedes, que sobre otros coches pues es claramente superior, pero ha acabado tercero. No sé si Mercedes acabará ganando el Mundial de Constructores, pero si lo hace, desde luego lo hará con este tipo de actuaciones de Bottas, porque si bien Verstappen ha ampliado la diferencia con Hamilton gracias a los puntos que hizo en el sprint, en cambio en constructores Mercedes le ha sacado ventaja a Red Bull con lo que ha pasado en carrera, colocando Bottas tercero y Sergio Pérez quinto, que la verdad la gestión de lo de Pérez con el tema de Leclerc por parte de Red Bull, que dice que habló con dirección de carrera y dirección de carrera dice que no nos consultaron y tal.
deficiente. Yo creo que ahí deja que desear. Mira que en Bélgica dijimos, oye, mira, Red Bull, que avispado está con lo de Pérez para volver a repararle y tal. Vale, perfecto. Pero aquí con lo de Pérez y Leclerc no estuvieron avispados porque estábamos en el chat y yo, viendo la carrera, cuando pasó lo de Sergio Pérez, no sé si estabais vosotros en el chat, dije, bueno, a Pérez le va a caer un paquete. Si no regresa a la posición, le cae un paquete. ¿Qué pasó? Que le cayó el paquete. Y como ya estaba en los instantes, el tercio final de carrera, pues ya no había paradas en juego, pues lo privó pues de eso, de podiums y de sobre todo quedar por encima de Mercedes para limar la diferencia con el equipo en el Mundial de Constructores. Y después por atrás, pues diría, a ver, cierta debilidad de, bueno, este es el nivel de Ferrari. Tuvieron su oportunidad de oro en Mónaco y por unas cosas o por otras no salió. Entre el accidente de Leclerc en la clasificación, vale, que fue pole, pero después la mala gestión al no cambiar la pieza y no salir ni tan siquiera a la carrera. Carlos se tuvo que conformar con una segunda posición, pero bien pudo ser un doblete aquello, ¿no? El coche tiraba, pero teniendo en cuenta aquí, pues se van con un cuarto y un sexto y sí, Leclerc parece que aguanta, pero al menos Carlos en las últimas carreras parece que ha tenido que ir siempre a la defensiva, sobre todo en la parte final de las mismas, ¿no? Y bueno, evidentemente ya todo el mundo está pensando en la próxima temporada y espero que Ferrari haga un coche mejor. Ha mejorado con respecto al año pasado, eso es evidente. El año pasado estaban muy mal, estaban peleando con lo que hoy es Haas y de ahí han salido, pero dar un pasito más arriba pues es difícil, ¿no? Y aquí en su casa pues no han podido luchar con su rival en el Mundial de Constructores, que es McLaren. McLaren ha hecho doblete y ellos pues no han estado ni cerca de plantearles batalla, al menos en esta carrera, porque por ejemplo en Zandvoort sí que McLaren sufrió más, en cambio aquí pues no. Y me quedaré ahí antes de ya comentar lo de Hamilton y Verstappen. Bueno, yo antes de que nos metamos con el tema de de esta carrera, sí que es verdad que un poco también al hilo de lo que hablamos antes, me gustaría hacer la reflexión de que creo que todos estamos muy contentos con el espectáculo que hemos visto este fin de semana. Bueno, por el hecho también de que ha sido una carrera donde parece que han pasado cosas, donde ha ganado alguien que no son los 12 siempre, ha ganado un equipo que creo que en general a todos nos cae más o menos bien y que llevaba mucho tiempo sin ganar, además con un doblete, no sé, ha sido como muy épico todo. Pero más allá de esa sensación de que tenemos de que el domingo fue una gran carrera, que sí que creo que lo fue, si nos paramos a mirar Steam por Steam, realmente ha pasado muy poco en pista. O sea, si no es por el accidente, prácticamente no hubiese habido adelantamientos en la cabeza, más allá de la posible overtake, undertake o los errores en pit lane. En pista ha pasado poco y después del accidente creo que no sé si hubo un adelantamiento o ninguno y prácticamente tal como quedaron después del safety car, acabaron la carrera. Que no pasa nada, quiero decir que yo soy de esas personas que defienden que en la Fórmula 1 hay poco de adelantamiento porque no es un deporte pensado para que haya muchos adelantamientos y aquí también es un deporte de ingenieros y no solo de pilotos y esto no es la NASCAR. Hombre, también creo, José, lo tenemos comentado, que adelantamiento no siempre es igual a entretenimiento, porque si hubiera aquí 20 adelantamientos también, con DRS correcto, sobrados, pues tampoco eso es muy... Sí, totalmente de acuerdo contigo. Pero
no sé, creo que la FIA o la FOM o quien organice, porque yo ya me pierdo, sí que debería de tener este tipo de cosas en la cabeza a la hora de pensar en formatos o circuitos o, en fin, a la hora de organizar el deporte de cara al futuro. Porque es algo que siempre se le critica a la Fórmula Uno, que esto es un trenecito y que van uno detrás de otro, y hay veces que eso no tiene por qué ser malo. Mm, quizás eh, hay que intentar buscar circuitos o situaciones de carrera que permitan la lucha, aunque esa lucha no acabe en un adelantamiento, y que le den protagonismo a los ingenieros, que al final tienen un peso muy grande. No sé, lo dejo ahí como reflexión que no viene al caso y que me acabo de inventar el off topic, pero realmente yo este fin de semana me lo he pasado muy bien, al menos el domingo me lo he pasado muy bien. Y ha sido una carrera de las de pocos adelantamientos. No es la sensación con la que suelo acabar el Gran Premio de Barcelona, eh, cuando realmente se podría haber ocurrido exactamente lo mismo en Barcelona. Y no sé si eso hay forma de que la organización lo tenga en cuenta, de que puedan ocurrir situaciones en pista que deriven en que veamos una gran carrera, a pesar de que la Fórmula 1 no favorece que haya adelantamientos. No, yo creo que no, o sea, para que hubiera eso, habría que introducir cosas artificialmente. Y yo creo que, a ver, un poco como tú, esto es un campeonato del mundo y creo que tiene que haber circuitos rápidos, lentos, ratoneros, eh, un poco de todo tipo. Algunas carreras son más vistosas, otras son menos, otras llueve, otras no llueve, otras no hay ni tan siquiera carrera. Hay un poco de todo. Yo creo que no hay ningún deporte que sea 100% entretenido. Bueno, quizás el tema de las canicas y la otra cosa que vimos hace no sé cuándo, que eso es 100% entretenido, ¿no? Quizás lo único entretenido aquí en esta vida es ver un gato, vídeos de gatos, ¿no? Eso es lo único entretenido 100% del tiempo, pero hay de todo. Yo creo que no hay ningún deporte que sea el 100% ahí entretenido, ¿no? Y mira que se buscan ahí, vamos a hacerlo entretenido porque sí, y forzar la máquina, pues no, si esta carrera, pues hay carreras tácticas. Hay gente que se pierde cuando es una carrera yo imagínate, 3 o 4 paradas, súper táctica, tal, pues a mí me gusta que haya ese componente de estrategia en la Fórmula 1, ¿no? En cuenta las paradas, que si undercut, que si no sé qué, que si parar antes, que si el otro, que tal. Tiene que haber de todo, es un campeonato del mundo, si no sería el campeonato del adelantamiento, ¿no? O tendría otro nombre, otra consideración, o otro tipo, ¿no? Hay de todo y unas carreras salen más vistosas, otras carreras salen más vistosas desde otro punto de vista, pues, en fin, es lo que hay. Dentro de lo que cabe, este fin de semana, pues evidentemente, cuando se produce un conflicto entre los que se están buscando, si están en la lucha directa por el título, pues eso le da, no sé, aunque la carrera sea como decía José, pues si te paras a pensar, pues tampoco han pasado grandes cosas, pero como lo que ha pasado, de lo poco que ha pasado, es que el que va primero y segundo en el campeonato del mundo se han tocado y han ganado los dos, pues eso le da cierto encanto, ¿no? O al menos así lo veo yo este fin con la carrera del domingo, ¿no? Y, y del evento y del accidente, vaya, del accidente o como lo queráis llamar entre Hamilton y Verstappen, pues yo creo que estaba desde lo que pasó con Verstappen y Leclerc en Austria, en aquella carrera donde finalmente no decidieron sancionar a Verstappen. Yo creo que todo esto de los adelantamientos, si dejar espacio, no dejar espacio, tal, está súper viciadísimo. Yo en aquel momento creo recordar que dije que hubiera sancionado a Verstappen, que para mí echaba a Leclerc en Austria. Pero digo, yo creo que está todo esto está superviciadísimo y no sé qué, si deja espacio, no sé, deja espacio, si el otro, si me engano, no sé qué. Resumiendo, que para mí es lo que, teniendo en cuenta cómo suele actuar y tal, a mí me sorprendió
las 3 posiciones en sanción a Verstappen. Yo, viendo otras actuaciones de Verstappen y que lo que propuso Verstappen es plausible en esa curva, porque en el propio carrera se dio adelantar en esa zona. Evidentemente alguien tiene que ceder, cosa que aquí no cede ninguno de los dos, ni Verstappen ni Hamilton cedieron, y cuando hay un adelantamiento y los dos no ceden, ¿qué suele pasar? Accidente, que hay toque, puede acabar con los dos fuera, uno fuera, maltrechos, y aquí acababan los dos fuera, ¿no? Y ninguno cede. Como cedió Hamilton al principio de carrera, que ha decidido ceder. Pero a lo que iba, incidente de carrera, es lo que hubiera dicho yo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además sigo sin entender por qué ha habido sanción. Porque realmente yo aquí veo dos coches peleando por posición. No sé si de alguna forma se podría considerar a la hora de la sanción que uno viene del carril de boxes y otro viene en pista. Y quizá eso pueda dar una cierta preferencia de paso a uno de los dos, pero vamos, cuando llegan a la curva para mí son dos coches peleando por posición que van en paralelo, o que uno está por delante de otro pero va por el exterior, por lo tanto, en fin, no es decir que uno tenga claramente ganada la posición y además creo que se respetan y no se respetan a partes iguales. Es decir, creo que los dos iban pensando, no puedo levantar porque si cedo pierdo la posición, pero tampoco puedo no dejarle sitio porque entonces me van a sancionar. Y con esa premisa, los dos en la cabeza, de intentar dejarle el mínimo milímetro que permita el reglamento al otro piloto y además no levantar bajo ningún concepto porque pierdo la posición, la pista es una zona de la pista donde dos coches no caben y acaban chocando. Además, efecto incrementado por la banana interior que hace que se levante el coche Verstappen, bueno, y el tema del halo que posiblemente le haya salvado la vida a otro piloto más y siempre es bueno ver que hay innovaciones en seguridad. Pero en cuanto a lo que ocurre en pista, yo veo dos pilotos luchando por posición en igualdad de condiciones, ninguno de los dos quiere levantar y es un incidente de carrera. O sea, y Sí, además los es dos que acaban, los dos salen suficientemente perjudicados porque los dos quedan fuera de carrera. Por lo tanto, no sé, yo veo muy difícil la justificación de la penalización en este caso concreto. es que además, dentro de lo que cabe, tiene lógica que ninguno de los dos cediera, ¿no? Por un lado, Verstappen Claro, por supuesto. venía de lo que pasó en boxes, del fallo humano que le costó 11 segundos y tal, y venía de en principio pintaba un fin de semana donde Mercedes le iba a meter puntos, a de repente salir en pole el domingo y se empieza a cruzar todo y tal. Y por otra parte Hamilton, que pintaba que le iba a meter puntos a Red Bull, de repente se le complica todo en el sprint y se le aparece la oportunidad de adelantar a salir por delante de Verstappen, ¿no? Y ninguno cedió, ¿no? Al igual que Hamilton con lo que pasó en Silverstone con Verstappen, en el sprint cedió y fruto de eso dijo, yo aquí el domingo no cedo, y no cedió y hubo toque, pues aquí pues lo que comentaba antes con el sprint, ¿no? Un poco aprendido y tal y decidieron no, no ceder. Es cierto que yo creo que Verstappen en este tipo de situaciones se encuentra más cómodo que Hamilton, ¿no? Verstappen, yo creo que no recuerdo ninguna vez que haya cedido. El típico, pues me voy largo en una chica porque tal. En cambio, a Hamilton más de una vez, en la propia carrera, al inicio vimos como en la segunda variante, pues Verstappen no le deja ningún espacio, cero, y tiene que ceder e irse cortar la chica, ¿no? Y yo creo que ahí Verstappen, pero no es porque sea Hamilton. Verstappen le da igual que sea Hamilton, Massa, Mazepin o su madre o Marco. Ahí puedes poner al lado, en vez de Hamilton, a cualquier piloto, que yo creo que Verstappen le haría lo mismo a cualquier piloto, ya sea Hamilton o quien fuera, ¿no? Porque también hay gente que dice, esto lo ha hecho a propósito y tal. No, yo creo que si fuera a propósito es
si fuera algo porque es Hamilton y es especial. No, yo creo que Verstappen, si fuera cualquier otro piloto, actuaría de la misma manera. Es un modus operandi. ¿Te gustará o no te gustará? Como así pilota Verstappen. Esto es su estilo. Te puede gustar o no te puede gustar, pero es así. Sí, es que ya te digo, y además que para McHenry no solo son dos pilotos que estaban luchando por la victoria, sino que son los que están luchando por el Mundial. Y, y quizás Verstappen haya salido un poco beneficiado porque ya iba por delante del Mundial y porque sumó los puntos del sábado, pero tampoco, o sea, no le ha venido bien a Verstappen esto para el Mundial. A Verstappen lo que le hubiera venido bien era ganar la carrera, porque realmente creo que son 2 puntos lo que le metió este fin de semana y esos 2 puntos los puede echar en falta dentro de 2 carreras. O sea, no sé, al final es lo que pasa con estas cosas. La sanción de la FIA, creo, por lo poco que he visto, creo que dice motivo de la penalización causar una colisión y se quedan tan panchos. Pero realmente a mí me hubiese gustado en algún análisis post carrera que alguien con unas imágenes a cámara lenta y dibujando, dibujando los trazos sobre las imágenes nos explicase por qué tiene la culpa Verstappen. Porque, no sé, Es que, es más, es que si que me dicen que sancionan a Hamilton porque se cierra sobre el vértice de la curva y no le deja a Verstappen sitio donde ir, me parece más lógico que sancionar a Verstappen. ¿Dónde se iba a meter el chaval? Y es no que soy yo aquí, sospechoso de defender a Verstappen, creo sí. que nunca. No, aquí Pero, los comisarios, al igual que el incidente de Hamilton, para sancionar a Hamilton por lo de Silverstone, si lees el texto, aún por un lado sancionaron a Hamilton y ahora a Verstappen, pero no dicen que la acción sea 100% en una acción en Silverstone 100% culpable de Hamilton y aquí 100% culpa de Verstappen, sino que dicen que mayoritariamente el culpable en Silverstone fue Hamilton y aquí Verstappen, ¿no? Y bajo esa premisa sancionaron a uno y a otro, ¿no? Y evidentemente las sanciones han tenido que ser diferentes porque a Hamilton, como él seguía en carrera, le metieron lo que metieron y aquí a Verstappen 3 posiciones, ¿no? Que vamos a ver cómo lo interpreta Red Bull y quizás lo aprovechen ya que tal a estrenar unidad de potencia en Rusia y ya porque en algún momento lo tienen que hacer, ¿no? No llegan con las unidades que tienen ahora y van a tener que estrenar y ya que tienen 3 posiciones de sanción que pues aprovechan, sancionamos y para adelante, ¿no? Quizás eso sí. Vamos a ver si Mercedes también decide hacer lo mismo que hizo con Bottas con Hamilton. Pero bueno, en fin, a mí ya hasta me sorprendió que Mercedes estrenara unidad de potencia con Bottas. No creo que... No tenía constancia de que Bottas tuviera tan a 2 velas con sus unidades de potencia, pero en fin. Y lo que sí no me gustó del tema de Verstappen y Hamilton es que habrá rivalidad, te puede caer mal, lo que quieras, pero como en su momento le recriminé la actitud de Russell con Bottas en el accidente de Imola, que en vez de interesarse por Bottas, él le fue a cantar las 40, aquí la actitud de Verstappen, salir del coche en la pista, porque se puso a caminar en la pista que yo imagino que cuando pasó eso, a los 3 segundos ya estaba declarado safety car, pero por detrás estaban pasando coches frenando de 350 a 70, ¿sabes? Se Que puso a además caminar no es en medio de la pista, es en medio de la chicane. en medio de la chicane, o sea que digo, a En ver, medio de un punto hay problemático en el un circuito. poco de sobrado y después no interesarse ni tan siquiera, ya digo, hay rivalidad y todo lo que tú quieras y tal, pero ostras, que tú ves las imágenes y lo comentabais vosotros, si no llega a haber halo, ahora mismo no sé qué estaríamos hablando del estado de salud de Hamilton, porque la rueda estaba arriba de su cabeza. O sea que lo mínimo, Estaríamos, interesarse y tal. Oye, sí, ¿estás sí, bien? sí. Vale, ven, pues ahora tú te cae mal, vale, tú lo que tú quieras. Pero al menos, oye, ¿estás bien? Sí, pulgar, vale, venga, otra cosa mariposa y cada uno para su casa, vale, pero yo creo que no es una... No es o sea, eso no es No, deporte.
totalmente. O sea, o sea, puedo entender que Verstappen no sea consciente del riesgo que ha sufrido la vida de Hamilton en este accidente, porque al final él no lo ve, porque estaba encima. Pero precisamente porque tu coche ha pasado por encima del de otro piloto y se ha parado encima del de otro piloto, deberías de interesarte por su estado. Pero bueno, yo qué sé, hay que estar ahí para saber qué se pasa por la cabeza de alguien en esa situación. Tampoco creo que sea motivo para atacar a Verstappen porque igual se lo dijeron por radio o yo qué sé, ¿sabes? Que es que no sé si esa conversación salió, creo que no, pero a lo mejor en el momento que el coche se paró dijo, oye, estoy bien, ¿estás Hamilton bien? Y le dijeron, sí, todo ok, pues ya está. No lo sé. O lo mismo estaba pensando en el desastre que suponía esto para el Mundial y ni siquiera pensó en que Hamilton estaba debajo suya. Es que en una situación así también la adrenalina y el estrés nunca sabes cómo vas a reaccionar. No, y además que, a ver, no ha sido un accidente de golpe gordo, pero bueno, o sea, que ha habido algo de golpe se tiene que haber metido, ¿sabes? Por el tema del salto y todo eso. Entonces, yo qué sé, igual te sales del coche y tampoco Sí, eres muy consciente. afortunadamente el golpe sería a 50 por hora o una cosa así, dentro de lo que Es cabe. que Tal. además, lamentablemente, yo sé de lo que hablo porque con una tontería de golpe que tuve yo con la moto, recuerdo que llamé 2 veces a mi padre para decirle dónde estaba y lo que había pasado, y la segunda vez no me acordaba de lo que había dicho la primera. Y me pasé aquella tarde, cuando empecé a ser consciente de lo que había pasado, mirando el registro de llamadas de mi móvil y llamando a compañeros de trabajo a ver si había dicho algo inapropiado porque no lo recordaba. O Sí, sea, a ver, esta gente también está hecha de otra pasta, sí, pero después del golpe te puede pasar cualquier cosa por la cabeza. sí. Por no darte cuenta oye, pues tengo que mirar aquí a este. Que también me ha pasado justamente lo contrario, que dices, ostras, mira el otro que listo. Y pilotos pues que no han reaccionado bien. Que lo primero que han hecho ya no es mirar a ver si el otro está bien, es mirar si el otro está bien para echarle el broncón, para arrearle un golpetazo o lo que se les pase por en medio de ese Que, momento que estás muy caliente, claro. que también te digo que lo mismo que comento esto de Verstappen, después, post carrera, hablando con la prensa, que medio en Mercedes dijeron, medio insinuaron, bueno, ¿cómo está Hamilton? Bueno, pues le duele el cuello y tal. Vale, perfecto, pero al día siguiente cogió un vuelo para ir a Nueva York a una gala. O sea que vale, que le pasó la rueda encima y tuvo algún dolor y tal, pero medio que lo intentaron vender como que igual no está en Rusia. Digo, joder, como que no así, evidentemente, pero ostras, que al día que lo habréis visto, las fotos de Hamilton en la gala esta que hubo en Nueva York al día siguiente. Ni una cosa ni la otra, ¿no? O sea, yo creo, hablando se entiende la gente. ¿Cuál es el problema? Yo creo que no se hablan directamente, ¿no? Y si ya os acordaréis que de lo de Silverstone acabaron quemadísimos los dos porque le estaban preguntando otra vez y otra vez y otra vez y otra vez tanto a Hamilton como a Verstappen, ¿no? Hasta que Verstappen dijo, mira, no me toquéis más tal, porque ya se me están hinchando, ¿no? Pues ahora toma 2 tazas. Porque ahora en Rusia seguro que lo van a bombardear a él y a Hamilton de la misma historia, os habéis tocado, no sé qué, os habéis hablado, has aprendido algo, no sé qué, va a volver a pasar, del otro fulano, mengano, acusaciones de que eso ya sabíamos de Mercedes y Red Bull, ¿no? Toto Wolff diciendo que lo que hizo Verstappen es como llevándolo a fútbol a una falta táctica. En, en Red Bull, es cierto que en Red Bull en esta ocasión, en vez de acusar directamente a Hamilton, porque como pasó en Silverstone, directamente fueron a cuchillo con Hamilton, ¿no? En esta ocasión, tanto Marco como sobre todo Horner pasaron, no defendieron ni a Verstappen ni a Hamilton, dijeron incidente de carrera, ¿no?
O sea que dejando entrever, o al menos así lo ha comentado también por parte de Mercedes, de que no está muy 100% con su piloto, como si lo estaban en Silverstone, donde ahí fueron todo al unísono, a Hamilton 100% tal, hasta, como sabemos, intentaron que se abriera otra vez el caso, ¿no? Aquí tuvieron que tragar un poquito, ¿no? Que no le sirvió para nada, porque al final le cayeron las tres posiciones, ¿no? De sanción. No, desde luego aquí lo que es un poco indignante es eso, o sea, el que no haya una justificación de por qué se toma una decisión así, porque planteas con otros momentos u otros deportes. Que estás en un momento de carrera, que los dos pilotos pues están involucrados y siguen en carrera y tienes que tomar una decisión y oye, pues tomas la decisión y luego ya si eso la puedes justificar o no. Pero en este caso, que has tenido tiempo para pensar, para revisar, que plantas una sanción que no digo que no sea, o no decimos que no sea justa, pero que desde luego no es sencilla. Oye, pues coges y siempre estamos ahí en el límite de es que unos días pues la FIA dice que esto es así, otros días dice que es asá, otros días depende de cuál es el piloto que esté involucrado, pues las toma de una manera o de la otra. O sea, cuando tienes un background de no dar constancia en este tipo de decisiones y es una decisión que afecta directísimamente al campeonato, que veremos qué repercusión tiene a final de año, porque seguro que como los dos pilotos acaben en muy pocos puntos a final de año, claro, empezarán a decir, es que aquí pasó esto, es que aquí pasó lo otro, y nos iremos a este tipo de decisiones. Pues por lo menos esta decisión, pues dices, hacemos esta sanción por esto, por esto, por esto, y por esto y por esto, porque ha pasado esto y tal. Desde luego la explicación es ínfima. Quiero también, Dani, pensar que también lo que no pueden hacer también lo opuesto de no sancionamos porque no nos queremos involucrar en la lucha por el título. A ver, no. Si uno se lleva al otro por delante y tal, pues cascarle lo que le tenga que cascar. No, evidentemente hay que justificarlo y tal. Lo que no puede ser es lo que estás comentando tú. A ver, lo miró mal. 10 posiciones de sanción. No, hombre, no. A ver, será por causas justificadas. claro, y tienen que explicarlo, porque es que aquí es difícil tomar la decisión. ¿Por qué? Porque parte de la culpa también es de la FIA, en el sentido de el incidente pasa porque lo que han hecho con la chicane es poner un obstáculo en el medio. En esa banana, si no llega a estar ahí, lo que estaríamos discutiendo es otra cosa bien distinta, porque Verstappen en este caso seguro que hubiera pasado por donde estaba la banana. Si hubiera un muro ahí, hubiera Verstappen hubiera intentado adelantar a Hamilton. Bueno, obviamente ahí ese muro no podía estar, ¿no? Y obviamente no se podría dar ese caso, porque no puedes meter un muro en una chicane. No puedes meter en semejante curva, no puedes meter un muro. Pero seguro que si no estuviese esa banana y Verstappen hubiera pasado recto, ¿es un adelantamiento válido o no válido? ¿Lo ha hecho para adelantar o simplemente para evitar un accidente? Claro, ¿cómo lo habríamos visto? ¿Habría Hamilton ido por el circuito o habría intentado hacer un recto porque, claro, como el otro iba a pasar por la chicane, se la iba a atravesar pues para no perder posición? ¿Iban a obligar a Verstappen, si adelantaba ahí, a devolver la posición o no? Es que el marrón, por no justificar y por todo esto, o sea, y lo que podía haber pasado y lo que no, es interesante, es bastante, o sea, le puedes dar bastantes vueltas a la cabeza. Pero desde luego la FIA, yo creo que aquí es una decisión complicada, es una decisión que implica muchas cosas y en este caso tienes que mojarte y decir,
hemos hecho esto por esto, por esto, por esto y por esto. Y el problema es que lo que tú digas de por esto, por esto, por esto, tiene que convencer. Porque si dices, porque es que nos cae mejor Hamilton, obviamente eso no se sostiene. Hombre, No es se que sostiene y te va a caer la del pulpo. Te está cayendo ahora, pero de la otra forma también. O sea, tiene que decir, por esta norma, por esto, porque vemos esto. Y es que además, hasta si puedes, que se muestren los vídeos que ellos ven y el por qué toman esa decisión y el tiro de cámara en el cual se ve que lo que dicen es lo que han interpretado. Porque desde luego aquí la decisión es una y ya, y no nos planteéis dudas ni nos digáis nada. No son los pilotos lo que les habrán dicho, pero desde luego abiertamente poca información tenemos y poco justificado está lo que han hecho. Para mí, desde luego, poco justificado. Hombre, después también hubo Exacto. una investigación con Stroll por no respetar banderas amarillas. Y yo aquí, a mí me recordaréis que con el tema este de las banderas amarillas soy intransigente. O sea, se tiene que dar una justificación casi perfecta, ¿no? Para que no te metan sanción, ¿no? Y a Stroll no le metieron sanción. Yo es que aunque rozando la injusticia, te meto la sanción, porque banderas amarillas, banderas rojas son sagradas, ¿no? Y ya digo, aunque rozara casi la injusticia, te meto sanción, ¿no? Porque este tipo de banderas eh, pueden llegar a ser salvavidas, ¿no? Y en cambio a Stroll, pues no, fue con un warning, que esto lo estrenamos ¿dónde fue? En la carrera anterior, ¿no? Pues ahora sabemos que existen los warnings, las reprimendas y ya la sanción en sí, ¿no? Esto del warning es una nueva forma de penalidad que se acabaron de sacar los comisarios antes de ayer, ¿no? Porque que yo sepa el warning, yo no lo he... O sea, mira que a veces veo el reglamento, ¿no? Los artículos y tal de la Fórmula 1 de vez en cuando me paso y tal, y el tema de los comisarios pueden ponerle warnings, no está, ¿no? Oficialmente. Extraoficialmente le pueden decir lo que quieras, pero oficialmente, como castigo por algo, no está el warning. Está stop and go, drive-thru, posiciones en parrilla, los 5 segundos, los 10 segundos a sumar si no despide stop, etcétera, etcétera. Pero los warnings, esta es nueva, ¿no? De las últimas carreras. Yo la clave la veo en lo que dice Dani. Más allá de que yo pueda opinar desde mi casa y desde la tele sin tener ningún tipo de autoridad aquí, que algo es o no es sancionable, si los comisarios toman una decisión y la explican y muestran las imágenes o argumentan y mencionan los puntos del reglamento en base a los que se toma esa decisión, pues a lo mejor lo único que tengo que decir es, vale, quiero decir, si el reglamento lo estipula así y los comisarios, que son los que saben y son los que entienden, lo estipulan así, pues a lo mejor es que tienen razón. Pero si no se lo explicas al público, es lo que llevamos diciendo tantos años, la falta de comunicación, que muchas veces el público no entiende en base a qué se están tomando las decisiones o se está regulando, porque es lo de siempre, parece que cada fin de semana hay un libro de normas distintas y ya no es solo que las normas cambien, sino que a nosotros no nos dicen qué libro de normas se está aplicando ese día. Pero bueno, creo que ya ha quedado claro el tema y podemos avanzar un poco. Si os parece, por ir avanzando, vamos a recordar un poco cómo ha quedado en puntos este Gran Premio y cómo nos encontramos en el Mundial de Pilotos y de Constructores. En este Gran Premio tenemos de la carrera Ricciardo 26 puntos, hizo vuelta rápida y quedó en primera posición, 25 más 1. Segundo Lando Norris 18, Valtteri Bottas tercero 15 puntos, Leclerc cuarto 12, Sergio Pérez quinto 10, Sainz octavo 8, Lance Stroll séptimo 6 puntos, octavo Fernando Alonso con 4, Russell noveno con 2 y Esteban Ocon con 1 en décima posición. A los que hay que sumar, como decía, a mayores de todo esto, Valtteri Bottas otros 3 puntos por ser primero en el sprint, Max Verstappen saca 2 puntos a pesar de no haber acabado la carrera
lo saca del sprint. Y Dani Ricciardo, que ya tenía 25 más un punto de vuelta rápida, añade otro puntito más de haber acabado tercero en la carrera del sprint. Con todo esto, si nos vamos al Mundial de Constructores, o de pilotos, perdón, tenemos en primera posición todavía a Max Verstappen con 226 puntos, 5 puntos por debajo tenemos a Hamilton con 221 puntos, 5. A partir de ahí ya bajamos un escalón. Tercera posición Valtteri Bottas, 141. Cuarto es Lando Norris con 132 puntos. Quinto Sergio Pérez con 118. Sexto Leclerc con 104. Séptimo Carlos Sainz con 97,5. Octavo Dani Ricciardo con 83 puntos. Noveno Gasly con 66. Décimo Alonso con 50. Décimo primero Ocon con 45. Décimo segundo Sebastián Vettel con 35. Décimo tercero Lance Stroll con 24 puntos. Yuki Tsunoda es decimocuarto con 18. Decimoquinto es George Russell con 15. Decimosexto Latifi con 7 puntos. Decimoséptimo Kimi Räikkönen con 2. Y decimoctavo, cerrando los que han puntuado, Giovinazzi con 1. Ni Mick Schumacher, ni Robert Kubica, ni Nikita Mazepin han puntuado todavía. Y en cuanto a constructores, aquí damos una vuelta. Ya, la verdad es que ya tenían cierta ventaja, pero ahora la amplían bastante. Tenemos a Mercedes en primera posición con 362 puntos, 5. Después segundo es Red Bull con 344,5. McLaren se pone en tercera posición con 215 puntos. Cuarta baja Ferrari con 201,5 puntos. Y a partir de ahí pues viene el equipo Alpine con 95, Alfa Tauri con 84, Aston Martin con 59, Williams con 22, Alfa Romeo con 3 puntos y Haas, que en esta temporada todavía no ha puntuado. Y bueno, como veis, así está el Mundial de apretado en cuanto a pilotos. En cuanto a constructores, hay cierta holgura a favor de Mercedes. La verdad es que con el buen trabajo de Bottas en esta carrera, pues han ampliado esa diferencia y con esos 0 puntos tanto de Verstappen como de Hamilton, y que Pérez, bueno, pues ha tenido esa sanción y ha perdido un poco unos cuantos puntos y unas cuantas posiciones en parrilla después de haber llegado en podium. Y la verdad es que está la cosa apretada. Como decía al principio, el siguiente Gran Premio ya es el de Rusia, que será el fin de semana del 24 al 26. Y a partir de ahí, bueno, pues ya tenemos las carreras de octubre, las carreras de noviembre y ya esa última que nos debe quedar en diciembre, para esas dos últimas que nos quedan en diciembre, para finalizar este campeonato. Desde luego, apretado, con cierta polémica, y que veremos un poco cómo se nos resuelve. No sé si queréis añadir alguna cosa más antes de que cerremos el podcast y emplacemos a los oyentes al previo de Rusia de la semana que viene. Pues nada, asumo por vuestro silencio que no, con lo cual yo me voy a despedir como siempre agradeciéndoos que hayáis estado ahí en un nuevo episodio, que también os voy a recordar que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a encontrar, aparte de los episodios, vais a encontrar las formas de contacto y las redes sociales. Y nada más, nos escuchamos la próxima semana cuando hablemos de lo que viene para el Gran Premio de Rusia, y ahora os dejo con mis compañeros. Un saludo y hasta luego. Yo, como siempre, os recuerdo que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes, y si nos queréis mandar un mail, ya en ausencia de Juan, os comento ya la dirección, que es desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Nada, os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram al que se accede a través de t.me/desdeboxes. Este fin de semana no hay carrera, toca descansar, pero volveremos la semana que viene. Un saludo. Perdón, que tenía el mute. ¿Me callo yo ahora? No, está aquí Emma peleando con el... Vale.